Rinde en homenaje póstumo al Premio Nacional de Literatura Antón Arrufat, quien falleció este domingo en La Habana. Comenzó la 29ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. E inaugurado en la provincia de Granma el Salón Nacional de Plástica Infantil, de donde crece la palma, dedicado a José Martí. Saludos desde La Habana, es lunes 22 de mayo de 2023 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Esta mañana tuvo lugar en el aula magna del Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, en el centro histórico de nuestra capital, el homenaje póstumo al reconocido poeta, narrador y dramaturgo Antón Arrufat, Premio Nacional de Literatura, quien falleció a los 87 años de edad este domingo. En presencia del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, del presidente de la UNIAC, Luis Morlote, de Perla Rosales, directora general adjunta de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, y de un grupo de destacados intelectuales de nuestro país, la investigadora Cira Romero, amiga entrañable y estudiosa de la obra de Arrufat, pronunció las palabras de despedida del duelo. La intelectual cubana recordó los aportes de este escritor a la literatura y la cultura cubanas. Antón Arrufat es sinónimo de literatura sin concesiones y ha hecho de ella un destino cumplido que le permitió erigir su personal altar. Supo de días gloriosos y menos dichosos, pero el autor está en el cuerpo de lo impreso, tan suyo como el cuerpo que lo habitó y en su espíritu, expresó la doctora Cira Romero. De pie, los presentes sellaron con una ovación la emotiva despedida de quien es uno de los pilares de la literatura nacional. A modo de homenaje póstumo recordamos a Antón Arrufat a partir del diálogo que sostuvo con un equipo de este noticiero justo cuando cumplió 85 años de vida. Ha muerto uno de los grandes, un referente indiscutible de la literatura nacional, un escritor incómodo, uno de esos todoterrenos. Y a Antón Arrufat le gustaba hablar de literatura. ¿Cómo podía escribir tantos géneros? Para mí nunca fue un desafío, porque yo abordaba esos géneros sin saber que estaba abordando otro género. Yo pensaba que había escrito un cuento y que después podía escribir una obra de teatro y escribí una obra de teatro. Es decir, mi conocimiento, digamos, de lo que podría ser la historia literaria era muy escaso, porque a mí esas cosas no me interesaban mucho. A veces la historia demanda un género sin que tú te des cuenta. O sea, yo lo que quiero eliminar es la teoría de la conciencia en el arte. O sea, yo creo que uno como artista tiene una parte inconsciente y bruta que es lo que le permite ser un artista. Hay dos géneros: la prosa y la poesía. Hay dos géneros nada más. Y entonces, eso siempre lo he dicho y lo he escrito, que hay dos géneros. Pero la poesía es un caso excepcional y ya casi no existe. Se habla mucho de la manera en que los escritores recrean sus propias existencias y el contexto de sus obras. Bueno, a mí me parece que eso es más fácil de encontrar no en la poesía, sino en la ficción. En la ficción hay algunos cuentos que pueden recordar momentos de mi vida. Eso tiene que ser cuando uno se sienta a escribir sus recuerdos, si le quedan algunos recuerdos. Algunos otros los inventa y los exagera, ¿tú comprendes? Y los continúa. Y cuando el recuerdo terminaba aquí, él lo prolonga hacia el otro lado. ¿Tú comprendes? Eso es lo que siempre, porque eso en el fondo es el deseo que tiene la persona de que eso haya ocurrido. Y por tanto, esas mentiras son reveladoras de su alma, de lo que aspiró, de lo que perdió. Entre tanta obra,
¿Qué hubiera salvado al escritor? Antes, cuando era uno joven y le hacían esa pregunta, uno decía, la que estoy escribiendo, la que tengo que escribir. Y así, ¿verdad?, evadía esa responsabilidad de coger una obra suya y que eso después lo vean algunas personas y digan, mira, esta es la que le gusta. Yo no sé cuál salvaría. Él decía que solo sabía escribir de Cuba. Yo vivo en este país. Yo soy de este país, inevitablemente, aunque muchos no han querido que yo sea y muchos han querido que yo vaya para el aeropuerto. ¿Tú comprendes? Eso no ha sido posible, porque además voy y he estado fuera mucho tiempo y regreso de pronto porque no puedo más. Nunca he logrado hacer otra cosa que no sea escritor. Y eso ha sido, tú comprendes, una guerra en este país, porque muchos quisieron que yo dejara de ser escritor, pero yo no les hice caso. Y seguí, costara lo que costara, y ha costado bastante, y realmente me ha divertido mucho. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. Y precisamente la figura de Antón Arrufat fue evocada este lunes en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC en un acto previo a la inauguración del Festival Internacional de Poesía de La Habana, que comenzó este lunes en la Casa del Alba Cultural. La cita de la UNIAC contó con lecturas de poesías de autores cubanos y de otros países presentes en esta 29ª edición de este relevante encuentro de las letras. La emblemática Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba recibió a participantes en el evento, al tiempo que el poeta y escritor Alex Pausides recordó la impronta del recientemente fallecido Antón Arrufat y convocó a los presentes a guardar un minuto de silencio en homenaje al autor de La Noche del Aguafiestas. En el encuentro, autores invitados leyeron poemas, entre ellos el cubano Waldo Leiva, la rumana Victoria Dutu, Hussein Habash, de Kurdistán, y el brasileño Tiago Ponce de Moraes. Un gran honor estar acá compartiendo un poco de poesía brasileña, conociendo otros poetas cubanos también y reencontrando amigos que ya había hecho en otros festivales. Entonces, en la poesía todos se hermanan y compartimos la palabra con la esperanza de días mejores también. Entonces, vení con esa misión de escuchar mucho, pero también de comentar un poco de la poesía brasileña. La edición 29 del Festival de Poesía de La Habana tiene en la UNIAC a uno de los espacios relevantes que acogen el encuentro en la capital del país. La UNIAC no puede ser ajena a este festival. La UNIAC es raíz, es fundación y es parte del cuerpo de este festival durante muchísimos años. Por tanto, este primer encuentro, esta especie de abrazo, de prólogo poético para el festival era necesario. Había que llegarse acá y habitualmente estamos trabajando para más de varias decenas de autores. Este año hay 60 autores que están acá visitando el encuentro. Hay autores desde el Kurdistán, muchos autores de México, autores de España, autores que llegan también desde Brasil, que llegan también desde Rumanía, que llegan también desde Estados Unidos. O sea, es un encuentro que para nosotros va a tener un peso vital para difundir la realidad cubana, la verdad cubana, además de reencontrarnos con viejos amigos que ya han estado en otros festivales. Hasta el 27 de mayo tendrá lugar el Festival de Poesía de La Habana, dedicado al centenario de la poetisa cubana Fina García Marrús, a los 170 años del héroe nacional José Martí y a los 30 de la colección Sur Editores. Entre las principales actividades figuran, entre otras, el Encuentro Mundial de Poetas en Defensa de la Humanidad, visitas a centros escolares, muestras fotográficas, venta de libros y lectura de poesías que tendrán espacio también en la Casa de los Escritores y Artistas. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural. También esta mañana en la sede nacional de la UNIAC se firmó un acuerdo de colaboración entre la Asociación de Escritores de la UNIAC y la Asociación de Periodistas y Escritores Saharaui, que coloca a la literatura y otras expresiones artísticas como una prioridad para dar a conocer la historia de lucha de ambos pueblos. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, destacó previo a la rúbrica que este acuerdo contribuirá a crear una plataforma para que se conozca en Cuba la cultura del pueblo saharaui. Añadió que a partir de este momento se trabajará en la creación de proyectos culturales y académicos conjuntos que contribuyen al conocimiento mutuo de las tradiciones y valores de ambas naciones. Por su parte, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Cuba, Mohamed Saleh Abdesamad,
reconoció los fuertes vínculos que unen a su pueblo con la isla, donde se han educado miles de jóvenes que hoy son músicos, periodistas, escritores y cineastas. Este convenio, dijo, nos permitirá difundir, por ejemplo, más de 200 documentales con nuestras verdaderas historias y lograr un vínculo armónico entre poetas y creadores que promueva la amplia cultura oral hispano-árabe a través de conferencias presenciales o de Internet. En el encuentro se identificaron múltiples posibilidades para el desarrollo de proyectos de colaboración, tanto con miembros de la organización como con el sistema de instituciones de la cultura, para visibilizar en eventos y espacios de reconocido prestigio en la isla la obra de creadores saharauis. En la firma del acuerdo de colaboración entre la UNIAC y la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis estuvieron los vicepresidentes de la organización, Magda Rezik y Pedro de la Hoz, así como el escritor Alberto Marrero, presidente de la Asociación de Escritores, y otros miembros del secretariado. Participó también el secretario de la Embajada de la República Árabe Democrática Saharaui en La Habana, Mohamed El Hanafi. Brian Delber, Noticiero Cultural. Momento de hacer una primera pausa en nuestra emisión del lunes. A la vuelta le contamos sobre un importante evento dedicado a recordar desde las artes a nuestro héroe nacional José Martí en el aniversario 128 de su caída en combate. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso. Lo anunciábamos antes de la pausa, el 28º Salón Nacional de la Plástica Infantil, de donde crece La Palma, quedó inaugurado este fin de semana y estará abierto al público hasta junio venidero. En él se exhiben más de 200 obras elaboradas en técnicas y formatos diversos por niños de todo el país. Por vez primera en 28 años, el de donde crece La Palma exhibe piezas creadas por niños de otra nación. Se trata de 29 obras llegadas a la Galería Jiguanicera Benito Granda Parada desde la India, a través de plataformas digitales. Este es un viejo anhelo de los organizadores del evento, que en lo adelante se proponen ampliar horizontes a otros países con el objetivo de acercar vida y obra de José Martí a infantes de diversas latitudes. Más de 800 obras procedentes de toda Cuba se recibieron en esta ocasión. De ellas, una veintena fue reconocida con premios y menciones. Tratamos de que estuviera acá en la exposición, sobre todo lo que mayor calidad tenía. Era un poco complejo porque se evalúan diferentes categorías o grupos etarios y dentro de ellos, bueno, pues nos sorprendió que los más pequeños conservan intacta la capacidad de soñar, eso que nos falta a veces a nosotros, como te decía ahorita, y nada, hay piezas ahí increíbles, con un nivel de creación, fantástico. Lo más importante, a mi juicio, en un espacio como este es que los niños dibujen al apóstol, pero que también hacen una combinación en la mayoría de sus dibujos, de sus trabajos, las diferentes técnicas, como también hacen uso a la bandera, uso a los símbolos patrios. Es un evento que totalmente responde al proceso también del arraigo, de la identidad, de la cubanía. Para mí la exposición estuvo muy linda, hubo muchos dibujos sobre José Martí, sobre la muñeca negra, todo muy lindo. A mí me pareció toda esta exposición muy hermosa, la galería, cosas nuevas, todo lo que hicieron los participantes, todo muy bonito. Mucho y para bien ha crecido el de donde crece La Palma desde que viera la luz.
pues el certamen no solo empieza a mostrar su impronta allende los mares, sino que es ya tradición cultural del poblado que le viera nacer justo en el centenario de la muerte de José Martí. Durante el mes de mayo se llama el Salón Nacional de Plástica Infantil. No hablamos de otra cosa aquí en Jiguaní y muchos, hasta la población llama, se siente identificada. Incluso hoy por hoy no solamente tenemos presidencia, ustedes la prensa, es el pueblo que llega hasta acá a ver las obras, a compartir con nosotros, a conocer cómo ha sido este año. Es muy importante para nosotros ver cómo Cuba entera se vuelca en pos de nosotros, en pos de Jiguaní, de Dos Ríos, y de la plástica infantil sobre todas las cosas. Es un orgullo ver cómo los niños de todo el país, a través de sus dibujos, de sus obras, reflejan para ellos cómo fue el maestro, cómo lo sienten, cómo se vive. Generación tras generación se va pasando esta tradición ya dicha. De verdad que nos sentimos realmente dichosos en ser la sede de este salón. Surgido en 1995 por iniciativa del instructor de arte Feliciano Escobedo, este concurso tiene ante sí el desafío de alcanzar niveles participativos semejantes a los logrados antes de la pandemia y mantenerse como la plaza de confrontación más importante para la plástica infantil cubana. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural. La exposición nombrada La Patria os contempla orgullosa del reconocido artista visual Joel Jover rinde homenaje a Ignacio Agramonte, quien cayera en combate hace 150 años. La muestra se exhibe en el Museo Casa Natal del Mayor en la ciudad de Camagüey. Una reverencia de admiración y respeto a la figura de Ignacio Agramonte a través de las artes visuales. Desde una visión simbólica, el reconocido creador Joel Jover refleja facetas del mayor en la exposición La Patria os contempla orgullosa. En el Museo Casa Natal se exhiben las piezas desde el universo del autor. La figura del mayor, la trayectoria del mayor, es una cosa que a pesar de que lo conocemos mucho, ¿no? o hemos oído hablar mucho de eso, yo creo que todavía pueden quedar aristas de eso. Y él, yo lo considero un pilar importante en lo que es la patria ahora. En las pinturas predominan los tonos grises. De diferentes maneras, el artista representante de la vanguardia del territorio refleja su percepción de Agramonte. Cuadros de esta serie quedarán de manera permanente en el inmueble declarado Monumento Nacional. Yo quise hacer este homenaje al mayor, que es una figura entrañable para mí y eso, y para todos los camagüeyanos, a partir de los códigos que puede utilizar el arte moderno, ¿no? Como es el expresionismo en este caso. Los cuadros están hechos en grises, pero yo quería darle el dramatismo que merecen las escenas, porque es la quema de Agramonte, cuando limpian el cadáver y así. Hay cuadros, la caída en combate y esas cosas, no son anecdóticos, o sea, están pensados a partir de la fabulación de lo que puede haber pasado. La exposición La Patria os contempla orgullosa rinde homenaje a Ignacio Agramonte a 150 años de su caída en combate. Tributo de recordación desde las artes visuales a un paradigma de las luchas independentistas que escribió páginas inolvidables en la historia. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Hacemos otra pausa en esta emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso abrimos la sección Contrapunteo, que esta semana tratará los desafíos de la Asociación Hermano Saiz a propósito de su 4º congreso. Usted siga junto a nosotros. Ya regresamos.
Lo anunciábamos antes de la pausa, la Asociación Hermanos Ahí celebrará en octubre su cuarto congreso. A los desafíos de la organización de los jóvenes escritores y artistas de nuestro país, dedicamos nuestra sección Contrapunteo esta semana. Mi colega Elin Drix nos ofrece un primer acercamiento a partir del diálogo con jóvenes escritores y artistas que la integran. La joven vanguardia artística cubana comienza el próximo mes su proceso de asambleas provinciales previas al cuarto congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Hoy desde Contrapunteo le acercamos a la historia de esta organización como primer tema para adentrarnos mañana en las motivaciones de los jóvenes cubanos para formar parte de su membresía, así como los desafíos que afrontan los creadores para el futuro. La HS surge a partir de la unión de tres importantes organizaciones que existían en aquel momento en el país, que son el Movimiento de la Nueva Trova y las brigadas Raúl Gómez García y Hermanos Saiz. Fue un encuentro que ocurrió el 18 de octubre del año 1986 y que a nosotros en lo personal lo imaginamos como un encuentro muy difícil por cuanto significaba unir tres organizaciones de mucha importancia en el panorama cultural cubano desde el inicio. Los objetivos fundamentales fue precisamente agrupar a la vanguardia de los jóvenes creadores en todo el país, de que esa organización sirviera para debatir las principales preocupaciones, para hacer propuestas a favor de esa colectividad. Conocer las oportunidades que brinda la asociación, desde nuestras becas y premios, desde nuestras jornadas de programación, el sistema de eventos que también tiene la asociación, contar con una casa del joven creador en cada provincia, una casa donde nos encontramos para crear, para crecer, para dialogar sobre los temas que le interesan a los jóvenes creadores, sobre los temas que defendemos los jóvenes creadores de nuestra cultura cubana. En la historia de la asociación han existido momentos muy significativos. Por ejemplo, después de propiamente el surgimiento, en el año 88 hubo un encuentro con Fidel el 18 de marzo de 1988, que fue fundamental para la organización por cuanto se trazaron muchas estrategias para el futuro. En los años 90 fueron surgiendo eventos que hoy son fundamentales en el panorama cultural cubano. Ahí están las romerías de mayo, por ejemplo, que se realizan cada año en Holguín, el Almacén de la Imagen en Camagüey, el Antonio Yoga, también en Santiago de Cuba, el primer congreso del HS en el 2001, también con la participación de Fidel, el segundo en el 2013 y el tercer congreso en el año 2018. La HS va a seguir siendo la organización donde podemos agruparnos los jóvenes creadores menores de 35 años. Es la organización que nos abre las puertas para crear y para soñar. Eso es uno de nuestros principios y lo seguiremos haciendo. La HS ha ido poco a poco siendo cada mes, teniendo más protagonismo también en el panorama cultural de todo el país. Los objetivos esenciales se mantienen, los objetivos fundacionales, y a la vez la organización ha ido creciendo mucho en ese camino de ser siempre lo más inclusiva posible, de representar verdaderamente a todos y tener cada vez más protagonismo también en el panorama cultural y social cubano. Con estos precedentes, la Asociación Hermanos Saiz se reconoce en el panorama nacional. La organización agrupa a la joven vanguardia artística e intelectual de Cuba. Este octubre de 2023 se cumplirán 37 años del funcionamiento de la asociación, siendo uno de sus principales objetivos velar por la calidad de las producciones artísticas y literarias y la relación de los artistas con el sistema institucional de la cultura. Mañana continuamos el debate. Elin Drix para el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Elin Drix por este primer acercamiento a la labor de la Asociación Hermanos Saiz en nuestro país, justo en el año en que celebrará su cuarto congreso. Como siempre le digo, usted puede participar de este debate en nuestra sección Contrapunteo, que se acerca esta semana el trabajo de esa organización, y lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu, aunque también nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y precisamente sobre uno de los eventos de la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo le hablamos al cierre de esta emisión. Desde el año 2016 se realiza en Guantánamo el encuentro de jóvenes coreógrafos. En esta ocasión el certamen centra sus miradas en los retos y desafíos de coreografiar en tiempos de migración, una realidad que será tratada desde la danza y a través de los diferentes paneles que desarrollarán prestigiosos danzantes de todo el país.
Los días del 26 al 29 de mayo serán los escogidos para desarrollar el 8º encuentro de jóvenes coreógrafos en la provincia de Guantánamo. Auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz, el Consejo Provincial de Artes Escénicas y la Dirección Provincial de Cultura en la provincia, convoca agrupaciones danzarias, bailarines, directores escénicos e investigadores a participar en un certamen que presenta la creatividad e inventiva de los jóvenes en materia coreográfica. Está dedicado al 45 aniversario de vida artística del maestro bailarín y coreógrafo Laislao Navarro Tomasén, a los 30 años de la compañía Danza Fragmentada, quien a su vez Laislao es director de dicha compañía, y al 4º congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Tendremos como invitado en este evento a la compañía Danza Fragmentada, la compañía Ballet Folclórico Babul, Danza Libre, Proyecto Camerino, la Escuela Profesional de Danza Alfredo Velázquez, de la compañía Danza Espiral de Matanza, el proyecto Alvin de Matanza, la compañía Danza Combinatoria y el investigador crítico Noel Bonilla. Un programa variado permitirá al público guantanamero disfrutar del talento foráneo y local. 3 días bien cargados, vamos a tener paneles, vamos a tener conferencias, clases magistrales, presentaciones en el Teatro Guaso, nuestro teatro provincial, presentaciones en la Casa de Changüí y en Caimanera, este último el domingo 28 a las 10 de la mañana. Tener un espacio como lo es el encuentro de jóvenes coreógrafos permite a los noveles talentos de esta manifestación artística desarrollar competencias profesionales y a su vez mostrar lo que en materia de danza propone la más oriental de las provincias. En este encuentro de jóvenes coreógrafos estaremos presentando la obra del coreógrafo Ismael Cabal Suárez, que se llama TIT. Estaremos compartiendo, aprendiendo y dando a conocer todo lo que hemos aprendido. Es algo novedoso y es muy importante para todos los bailarines, porque así vamos a tener experiencias de disfrutar con otras compañías. Esos intercambios son muy buenos porque se mide la temperatura en el tabloncillo con otros bailarines. Intercambio necesario entre bailarines y coreógrafos de todo el país supone esta 8ª edición del Encuentro de Jóvenes Coreógrafos, evento propicio para mostrar el quehacer de nuestros artistas en pos de conservar la salud de esta manifestación. Susel Quindelán y Amanda Libera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el homenaje póstumo al Premio Nacional de Literatura Antón Arrufat esta mañana en la capital cubana. Le pusimos al tanto de las actividades por la 29ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana y le contamos sobre la inauguración en Granma de la 28ª edición del Salón Nacional de la Plástica Infantil, de donde crece la palma. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.